Yo salía fumando. No, realmente es súper interesante. Hay mucho para hablar. Por eso creo que podríamos hacer más de... Sí, que la gente... Bienvenidos a este episodio de Cómo invertir en los Estados Unidos. Claudia Servi, Lidia Puerto o Rivera, muy conocida con los dos nombres, y mi persona, Sandra Eichler, le damos las bienvenidas y nos ponemos a sus órdenes para llevarlos paso a paso en este tipo de inversión. Y hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer, como ven, hermosísima y además con 25 años de experiencia. Tiene el título de abogado no solamente en Colombia, sino en los Estados Unidos. Es vicepresidenta de la Cámara de Comercio y además de la Federación de Cámaras de Comercio binacional en los Estados Unidos. Sandra Clavijo, muchos ya la conocen, además porque asiste en muchísimos programas legales a nivel de televisión nacional e internacional. Bienvenida, Sandra. Sandra, gracias a ti y a todo tu equipo. Para mí es un placer estar aquí con ustedes y aclarar todas sus inquietudes en el tema de inmigración y visas a los Estados Unidos. Bueno, tenemos muchísimas personas que nos preguntan cómo llegar a través de la finca raíz con una visa de inversionista. Tenemos entendido que existen varias, pero ¿cuáles son las más comunes, Sandra? Bueno, tenemos que tener en cuenta que muchos países son beneficiados con las visas de inversionista. Entonces, lo primero que tenemos que saber es si la persona o el país pertenece al Tratado de Comercio y Navegación con los Estados Unidos, porque para poder aplicar a la visa de inversionista, la persona debe pertenecer a un país que haya firmado un tratado. Si hablamos específicamente de Colombia, Colombia es afortunado de pertenecer a este tratado y poder aplicar a la visa de inversionista. Igual que Argentina, ¿o no? Argentina también, tenemos Paraguay, tenemos algunos países, pero por ejemplo Ecuador, Perú no aplican, pero siempre hay alternativas. Si las personas se asesoran, siempre habrá alternativas, y si quieren invertir en los Estados Unidos, siempre hay alternativas. El gobierno abre las puertas a personas que quieren hacer las cosas bien, que quieren venir a invertir a los Estados Unidos. Bueno, digamos que tenemos una persona que reúne esos requisitos. ¿Cuál visa es la más conveniente? Bueno, cuando hablamos de la visa de inversionista, es la comúnmente conocida como visa E2. Es visa, como su nombre lo dice, de inversionista, y aplica a personas que hacen una inversión sustancial en los Estados Unidos. Una cosa muy peculiar y que es buenísimo para todos los inversionistas a nivel de muchos países, es que pueden invertir en propiedad raíz y obtener la visa de inversionista. ¿Y cuál es el proceso para poder aplicar a esa visa? De acuerdo a mi experiencia como abogada por más de 25 años, como tú lo decías, si invertimos en más de 4 propiedades, importante, la ubicación no es considerada tan importante ni el valor como si el número de propiedades. Entonces, si tenemos una persona que invierte en 4 unidades, donde quiera localizar las unidades y por el valor que quiera, podrá aspirar a obtener una visa de inversionista en los Estados Unidos. ¿Únicamente si tiene más de una propiedad? Definitivamente, tiene que ser más de una propiedad. ¿Por qué? Porque vamos a generar lo que sería administración, una compañía de administración de bienes raíces propios. Entonces, una sola propiedad no nos da para aplicar a la visa de inversionista. De acuerdo a mi experiencia, más de 3 propiedades y solvencia económica en su país de origen. Ok, ¿y cuál es? O sea, eso es uno de los requisitos. La solvencia económica, ¿qué otros requisitos tiene? Requisito, la solvencia económica, el deseo de regresar a su país. Entonces, ¿qué va a mirar el gobierno? Que la persona, además de la inversión que está realizando en los Estados Unidos, tiene nexos con su país, que tengo propiedades en mi país, tengo cuentas bancarias, tengo una razón para regresar en cualquier momento o en el momento que la visa se venza a mi país. Beneficios tiene muchísimos. Estas visas de negocios a los Estados Unidos siempre amparan al beneficiario, a la esposa o esposo e hijos menores de 21 años, lo cual es una gran ventaja porque les permite disfrutar de los beneficios de los dos países. ¿Y cuál es el monto? ¿De qué monto estamos hablando para poder aplicar a una visa de esta? Es relativo. La inversión, como estamos hablando en propiedad raíz, depende del valor de las propiedades. Pueden ser propiedades de $50,000, $60,000, donde tu compañía los puede asesorar que pueden conseguir las propiedades, como pueden ser propiedades del monto que el inversionista decida. Lo importante es la cantidad de puertas o de propiedades que la persona compre. Puede comprar un multifamily que tiene varias propiedades y entonces el monto lo determinará la inversión que haga el inversionista.
y de acuerdo a mi experiencia, inversiones superiores a $200,000 pueden calificar, pero más importante que el valor es el número de propiedades cuando hablamos de inversión en propiedad raíz. Bueno, y hay otro tipo de visa que me parece muy interesante, que es que llegas con la residencia. ¿Cuál es esa y por qué? ¿Y cuáles son los requisitos, Sandra? Tenemos la visa EB5, que normalmente es muy confundida con la visa de inversionista. La de inversionista, que era la E2, que acabamos de hablar, es de carácter temporal. La visa EB5 es una residencia permanente. Es una residencia permanente que se da a través de una inversión en los Estados Unidos. Esta inversión puede ser directa o indirecta. ¿Qué es una inversión directa? Comprar un negocio y generar 10 empleos por 2 años, lo cual, de acuerdo a mi experiencia, es digamos, una responsabilidad bastante grande para los empresarios. Yo, de acuerdo a mi digamos, al trato diario que tengo con empresarios, recomiendo muchísimo la visa EB5 en centro regional. EB5 en centro regional son proyectos aprobados por el gobierno de los Estados Unidos que generarán esos empleos. En lugar de construcción, por ejemplo. De construcción. Eso me parece muy importante explicarlo porque usted puede venir adquiriendo una vivienda en preconstrucción porque indirectamente está generando esas posiciones de trabajo. Definitivamente hay muchos proyectos en los Estados Unidos, en Miami. Y una de las características que me encanta de esta visa EB5 es que usted puede realizar la inversión en cualquier parte de los Estados Unidos. Tiene flexibilidad. Usted puede realizar la inversión en la Florida y vivir en California y no tiene que estar allí, además de que lo lleva de manera inmediata a la residencia permanente. Es importante tener en cuenta para esta visa, para la residencia permanente, que es la visa EB5, el origen de fondos, que es que la persona tiene que tener, como es un proyecto aprobado por el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno que está haciendo, el gobierno le está otorgando a usted la residencia permanente a cambio de su inversión en un proyecto que va a generar crecimiento económico en los Estados Unidos y empleo. Pero a cambio de esto, el gobierno quiere saber que estos son fondos lícitos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a ser, digamos, un recorrido desde donde viene el dinero hasta la inversión en el proyecto. Entonces es importante estar precalificado. Sandra, esa visa que es muy interesante para muchas personas porque llegan de una vez con un estatus de residencia, tiene un monto mínimo. Tengo entendido que son 2 en casos de preconstrucción. La primera es de 800,000 más los costos de la visa y la segunda arranca en 1,050,000. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Bueno, 800,000 es cuando el proyecto se encuentra localizado en una zona TEA. ¿Qué es una zona TEA? Es una zona que está necesitando empleo, generación de empleo, y que el nivel de desempleo está aproximadamente en el 150%. ¿Dónde ocurre esto? Proyectos que están localizados a las afueras de las ciudades, donde el gobierno dice, bueno, aquí necesitamos crecimiento económico, necesitamos generar empleo, necesitamos generar vivienda. Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno aprueba que se cree o que se haga, digamos, un hotel en la mitad del desierto. Entonces, este hotel que va a traer viviendas, crecimiento económico, va a generar empleo. Entonces, allí, en este tipo de proyectos, la inversión será de $800,000. ¿Por qué? Porque el nivel de desempleo es más alto, o sea, no hay empleo todavía. Pero si hacemos la inversión en el centro de una gran ciudad, como decir en este caso aquí estamos en Miami, la inversión será de 1,050,000. ¿Por qué? Porque el nivel de desempleo es menor. Es menor, buenísimo. Bueno, dicen que es muy aconsejable, siempre que uno vaya a comprar una propiedad acá, abrir una LLC. Para los que no saben, para la gente que está en el exterior, ¿por qué y qué es una LLC? Bueno, primero debemos de recordarles que Estados Unidos es un país donde se permite, siempre que tengamos buena fe, se permite aperturar empresas, se permite invertir. Entonces, cuando vamos a abrir una empresa es muy sencillo y hay 2 tipos de empresas, la corporación y la Limited Liability Company, que quiere decir sociedad de responsabilidad limitada. Básicamente es lo que se equipara en nuestros países a la sociedad limitada. ¿Por qué se recomienda este tipo de compañía para la compra de propiedades? Por eso mismo, porque limita la responsabilidad del inversionista, en que en cualquier demanda, en cualquier responsabilidad que se requiera por la propiedad, los inversionistas solamente responderán por el valor de la propiedad, no con sus bienes, con otros bienes. Entonces, por razones de responsabilidad, manejo de la compañía y manejo contable, se recomienda siempre la Limited Liability Company.
Sandra, mil gracias. A ustedes quiero recordarles que ustedes nos pueden contactar a cualquiera de las tres, siempre va a haber nuestros nombres en la descripción y al final de los episodios. Yo creo que nos vamos a ver en otro episodio nuevamente, porque definitivamente esta mujer es una biblia en lo que es inmigración, en visas, en negocios, y hay mucha tela donde cortar. Les doy las gracias por estar ahí mirándonos. De todo corazón, Sandra, mil gracias por estar con nosotros. En nombre propio, en nombre de Claudia Cervi, Nidia Rivera o Puerto, te damos las gracias. Vamos a tenerla en un próximo episodio porque hay mucho que contar. Ustedes nos pueden contactar a cualquiera de las tres. Siempre van a tener la información en la descripción o al final del episodio. Nos vemos pronto. Gracias por la invitación. Feliz siempre de estar aquí, de compartir mi conocimiento. Importante, cuando se quieren hacer las cosas en Estados Unidos, se debe buscar la asesoría de profesionales en el campo, en propiedad raíz, un profesional de inmigración. De esta manera tendremos, no garantizado, pero tenemos una certeza más alta de llegar a que nuestro sueño americano se cumpla. Gracias. Sabio consejo.